y lo que hago es redefinirla. ¿A qué se refiere con redefinirla? ¿Se acuerdan que ustedes han estado utilizando funciones que se llaman igual en diferentes clases? Y que para que nosotros hagamos la diferencia entre a cuál nos referimos y a cuál no, ponemos el nombre de la clase, resolutor de ámbito, nombre del método. A eso se refiere con esta parte, el que nosotros hagamos una redefinición, ¿sí? Eso que nosotros hemos estado haciendo es eso, redefinición. Posiblemente el método haga cosas diferentes y no esté haciendo la misma operación que hizo en la clase principal, en la clase secundaria y demás. ¿Hasta ahí se entiende? Vamos a ver si es cierto, chicos. Bueno, después de eso dice que cuando se hace referencia a un objeto de la clase derivada, se hace mediante un puntero, un apuntador o una referencia a la clase base, ¿sí? Y por medio de eso se puede llamar a una función virtual para que ese objeto se pueda ejecutar la versión de la clase derivada en función. Es decir, nosotros creamos en el main un objeto, tercer objeto, un cuarto objeto, pero aquí, para trabajar con esta parte, con el polimorfismo dinámico, lo que vamos a hacer es crear un apuntador en base a la clase base, a la clase padre, y a partir de ahí nosotros creamos, de las siguientes clases creamos un objeto y direccionamos ese apuntador que tenemos. De eso se trata esa parte. El hacer esa dirección del apuntador, lo que hace es que se garantice que se llame a la función correcta, ya no el resolutor de ámbito que veníamos utilizando, sino es una forma indirecta de invocar el método que necesitemos, ya sea el de la clase base, el de la clase secundaria o demás, ¿no? Y bueno, esta parte, ¿no? Decir, supongamos que una clase base contiene una función declarada como virtual y una clase derivada define la misma función, ¿sí? Lo que veníamos trabajando se llama exactamente igual. El método de la clase principal se llama cálculo, el de la clase secundaria se llama cálculo y así, ¿no? Dice, la función de la clase derivada se invoca para los objetos de la clase derivada, ¿sí? Aunque se llame mediante un puntero o una referencia a la clase base, no un objeto como lo veníamos trabajando que creábamos en base a la última clase y a partir de ahí invocábamos los métodos. Aquí vamos a estar trabajando con apuntadores en la función principal main. A eso se refiere con las funciones virtuales y que tiene que ver con el polimorfismo dinámico. Para eso, por si hubiese alguna duda a qué se refiere con el polimorfismo dinámico y estático, que volvemos a lo mismo, también se le llama ligadura. La única diferencia es el tiempo de compilación, que uno se ejecuta en la compilación y el otro en ejecución. Esa va a ser la diferencia y obviamente cuando nosotros los invoquemos en el main, la sintaxis cambia, ¿no? Eso sería de manera general y vamos a incorporar esta palabra de virtual a la sintaxis que ya traemos. Abren un programa en blanco, por favor. Bueno, aquí vamos a tener tres clases, una clase que se llama persona, una clase que se llama alumno y una clase que se llama profesor. Tres clases, ¿sí? En el caso de la primera clase solamente tengo dos atributos, lo que es el nombre y lo que es la edad. Si ustedes checan, en este constructor no le estamos asignando ningún valor. Es decir, vamos a estar trabajando con el constructor con parámetros, no le estamos asignando ningún valor, así que no hay ningún valor predefinido. Aquí, cuando el parámetro se llama exactamente igual que el atributo, si ustedes checan, el parámetro se llama nombre, el parámetro se llama edad. ¿Cómo va a hacer la máquina la diferencia entre el que es parámetro y el que es al atributo? Se antepone este apuntador
que ya lo habíamos utilizado en la sobrecarga de operadores. Dice o apuntador flecha, ¿no? Como se llama. Este es el nombre del atributo y este es el nombre del parámetro. Tengo lo que es mi destructor, que no tiene absolutamente nada, y tengo un método. Este método lo vamos a definir como virtual porque vamos a trabajar con el polimorfismo. Así que primero va esta palabra reservada, el tipo de dato es void, el método se llama mostrar. ¿Y qué es lo que me va a mostrar? El nombre y la edad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Les doy tiempo para que lo hagan, por favor, hasta esa parte. No se los voy a pasar, ahora sí lo van a ir tecleando para que, a ver si queda más claro. Me dicen cuando tengan lista esa parte. Ya, maestra. ¿Ya? ¿Los demás? Quedamos que el dis lo vamos a utilizar para diferenciar entre el parámetro y el atributo. Este método que va a ser de tipo virtual y que lo único que hace es devolverme el nombre y la edad, y hasta aquí termina la clase. Esa sería la primera clase. Para que cierren su código, por favor, y vamos con la segunda clase. La segunda clase es alumno que depende de persona, y aquí el único atributo es la boleta, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros tenemos que inicializar el constructor que venimos arrastrando, ¿sí? Por eso estamos agregando nombre, la edad y la boleta. El constructor que depende de alumno, que es persona, estamos pasando los parámetros, nombre y edad. Pero acuérdense que no le estamos asignando valores, no estamos utilizando la sintaxis de con parámetros y sin parámetros. Así que por esa razón volvemos a asignar lo que tiene boleta el atributo a lo que se le ingrese. Tengo el destructor y también tengo un método mostrar.
Estoy agregando esta parte porque para el polimorfismo pueden ser que las clases derivadas manejen métodos virtuales o no lo hagan, ¿sí? Pero en la clase base es obligatorio que maneje como método virtual. Así que por eso estoy poniendo esta parte de que aquí puede ser virtual o puede no serlo, ¿no? Este método mostrar, ¿qué es lo que está trayendo? El método mostrar que traíamos de la clase base, persona, resolutor de ámbito mostrar, y estamos incorporando lo siguiente, la boleta, porque hace referencia al alumno, y terminamos la clase. Me dicen, por favor, cuando les quede, cuando agreguen esta parte. Ya, maestra. Ya, maestra. Los demás, a ver, me dicen cuando ya. Los demás, Ya también, profe. de acuerdo. Tengan presente esa parte que no estamos utilizando ambos constructores, para que no se vayan a ir con la idea de, porque aquí no asignamos nada, no vayan a querer invocar un constructor que tenga sin parámetros, ¿no? Está el destructor, el método que quedamos en que puede ser o no virtual, y nos vamos con la siguiente clase, la clase profesor. En la clase profesor lo que estamos agregando es otro más, que es el número de empleado. Lo dejamos como cadena por si tiene letras y demás, ¿no? Otra vez el constructor, el nombre, la edad y el número de empleado. Nosotros, esta clase profesor se deriva de la clase persona, es decir, tenemos dos ramas, una es la de alumno y la otra es la de persona. Inicializamos nombre, la edad, y aquí estamos inicializando lo que es el número de empleado. En el otro era el número de boleta, aquí es el número de empleado. Tengo mi destructor, mi método que es el mostrar, que también puede ser o no virtual, y aquí estamos invocando lo que es el método mostrar de la clase base, ¿sí? Por eso persona, resolutor de ámbito, mostrar. Y aquí estamos agregando para que imprima lo que es el número de empleado. Este nada más es un ejemplo de un método, si quisiéramos agregar un método, ¿no? De tipo void, y por eso lo puse así nada más como ejemplo. Agregan esta parte, por favor.
Yo, maestra. Ok. ¿Los demás? Todavía, profe. Ok, me dicen. Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, saying Ya, profesora. forget. ¿De acuerdo? ¿Los demás ya? ¿También? We all go dancing down, and paradise is found. Ok. Ahora sí vamos a la función principal main. Acuérdense que de acuerdo con la definición de polimorfismo dinámico, se tiene que crear un apuntador en base a la clase base, y la clase base es la que tiene la función de tipo virtual, ¿sí? Así que aquí estamos creando el apuntador en base a la clase principal. Posterior a eso estamos creando un objeto con la segunda clase, la clase alumno, y le estamos asignando valores, que es el nombre, la edad y su número de boleta. Después de eso le estamos asignando al apuntador, ¿sí?, la dirección de memoria de este objeto, del objeto A. Y para que yo pueda mandar a imprimir el contenido del método, se tiene que hacer lo siguiente: el nombre del apuntador, apuntador flecha, aquí no es punto mostrar, es apuntador flecha, el menos y el mayor que, y el nombre del método. Eso con respecto a la clase alumno. Con respecto a la clase profesor, otra vez, el nombre del maestro, la edad y el número de empleado. Este mismo apuntador, ¿ve?, le estamos asignando la dirección de memoria del objeto prof, y volvemos a invocar el método que muestra demás. ¿Por qué razón? Porque estas son las que sobreescribimos, y es la que están utilizando la clase base, que es virtual. En el caso de un método, si es un método propio de la clase, ahí ya no hay problema, es el nombre del objeto, punto, nombre del método, como lo veníamos utilizando. Ya tenemos el resultado, lo que traemos de la clase base y lo que incorporamos en la clase propia, ¿no?, que sería el número de boleta, el número de empleado para cada una de ellas. Lo agregan, compilan, por favor, y me dicen si hay alguna duda. Todo bien, maestra, no hay dudas. ¿De acuerdo a los demás? Entonces todavía no lo compilo.
¿Los demás ya les quedó? Sí, profesora. En el entendido que solamente definimos el constructor que tiene parámetros. Si yo lo coloco así, acuérdense que no pusimos nada para el que no tiene parámetros. Entonces esa parte me va a estar marcando un error para que lo tengan presente. La otra, que uno se compila, un polimorfismo es en compilación y el otro en ejecución, en tiempo de ejecución. Y que aquí esto es muy claro, ¿sí? Cuando es dinámico, siempre se va a estar trabajando con apuntadores y direcciones de memoria. Y en el entendido que en la clase principal es donde va a estar la clase virtual. Aquellos que ya hayan terminado, quiten esta palabra reservada virtual y compilen y me dicen si es el mismo resultado. Los que ya terminaron, en lo que terminan los demás. Solo no me da el número de boleta, solo no me da el número de boleta ni el número de empleado. No agrega esa parte para que lo tengan presente. Por esa razón es que se coloca de tipo virtual en la clase base y de acuerdo con la definición de polimorfismo o de ligadura dinámica. ¿Dudas con la sintaxis? No, maestra. Los demás. Entonces, maestra, Sí, entonces en la clase principal siempre va a ser la que a fuerzas debe llevar virtual. alguno de los métodos con el que vayas a trabajar no quiere decir que todos los métodos que tengas van a ser virtual, ¿no? Solamente cuando vayas a aplicar la parte de polimorfismo. Ok. Y esa palabra virtual también la vamos a ocupar después para herencia múltiple, para otro tipo de problemas, ¿no? Pero ahorita es para que quede claro qué es el polimorfismo dinámico y el estático, en base a lo que ya veníamos trabajando, la restricción de métodos, ¿no? Que se llaman igual. ¿Los demás alguna duda? No, profesora. De acuerdo, chicos, es todo. Los veo mañana. Tengan buen día. Igualmente, Profesora, Igualmente, profesor.